Estados Unidos acusa a Julian Assange de conspiración tras detención en Londres. Crisis económica y humanitaria en Venezuela genera preocupación en cumbre del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Mientras en Venezuela, alivio tras el anuncio del ingreso de ayuda humanitaria de la Cruz Roja Internacional. Y el Vaticano llama a uno de sus obispos de Nicaragua ante presuntas amenazas de asesinarlo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. Estados Unidos acusó a Julian Assange de conspiración para infiltrarse en sistemas del gobierno con información clasificada. Fue luego de que Ecuador retirara este jueves el asilo diplomático al fundador de Wikileaks y tras su detención en Londres. Desde Quito nos acompaña Gustavo Ortega con más información. Gustavo, el canciller de Ecuador, José Valencia, negó la posibilidad del retiro de asilo diplomático. ¿A qué se debe este cambio de postura? Sí, muy buenas tardes. El canciller José Valencia había negado la posibilidad de entregar o extraditar a Julian Assange hace algunos días. Todo esto se debe a una filtración de información de un funcionario que fue separado de la sede diplomática de Ecuador en Londres. Posteriormente, luego de haber sido emitido este video por parte del presidente de la República en la red social Twitter esta mañana, donde hacía oficial el levantamiento del asilo diplomático, se pudo conocer que posterior a ello el canciller José Valencia compareció ante la Asamblea Nacional del Ecuador. Él explicó algunas razones por las cuales el Estado ecuatoriano levanta el asilo diplomático. A Julian Assange se le acusa de suspensión se le elimina todos los procesos de naturalización, se le acusa de espionaje y de igual forma se le acusa de hacer publicaciones falsas. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo esta mañana el canciller del Ecuador, José Valencia, ante la Asamblea Nacional. Es una relación simple, única y exclusivamente con Gran Bretaña, país territorial donde está la embajada del Ecuador, donde el señor se encontraba asilado. En vista de que al abandonar la sede de la embajada del Ecuador en Londres, el señor Assange quedará bajo la jurisdicción de Gran Bretaña, donde no existe la pena de muerte y la tortura y tratos inhumanos están prohibidos por la ley, el Estado ecuatoriano ha buscado garantías de que en un evento futuro de extradición, esta no se verifique si la integridad del señor Assange no está resguardada. Gustavo, el gobierno de Ecuador alegó que Assange había violado en reiteradas ocasiones convenciones internacionales y el protocolo de convivencia. ¿Cuáles son las reacciones en Ecuador a propósito del retiro del asilo? Bueno, en principio también indicar que el gobierno del Ecuador había solicitado al gobierno del Reino Unido a través de una carta que se asegurara la protección y la vida del señor Julian Assange. De igual forma también a Julian Assange se le acusa de haber violado este protocolo de convivencia, agresiones a funcionarios y a guardias de seguridad, ingreso de maletas y paquetes inapropiados, inclusive el uso de teléfonos celulares. Gustavo, muchas gracias. Y Julian Assange deberá enfrentar a la justicia estadounidense y se aguarda una próxima comparecencia para su audiencia de extradición. Tras el arresto de Julian Assange en Londres, su abogado y colegas del sitio Wikileaks afirman que su detención significa una seria amenaza para el periodismo mundial. Julian Assange, fundador de Wikileaks, fue arrestado por la policía británica en la embajada de Ecuador en Londres la mañana de este jueves. El país sudamericano decidió revocar su asilo, además de un orden judicial debido a una solicitud de extradición de Estados Unidos. Esta es respuesta a las acusaciones del Departamento de Justicia respecto a que conspiró con la exanalista de inteligencia de Estados Unidos, Chelsea Manning, para incursionar en bases de datos clasificados. Su abogada Jennifer Robinson advirtió que la decisión no sorprendió a Assange y que el hecho es un peligro para el periodismo global. Esto sienta un peligroso precedente para todas las organizaciones de medios y periodistas en Europa y en otras partes del mundo. Este precedente significa que cualquier periodista puede ser extraditado para ser juzgado en Estados Unidos por haber publicado información veraz sobre Estados Unidos. Assange se refugió en la embajada en 2012 para evitar la extradición a Suecia por un caso de agresión y violencia sexual que ya ha sido retirado. Después de 7 años, las relaciones con el gobierno ecuatoriano se deterioraron, algo que confirmó el mismo presidente Lenín Moreno. El punto de ruptura, señaló el mandatario, fueron los comportamientos en la embajada y su papel activo en Wikileaks. Para el director del sitio, el arresto de Assange es un día oscuro para el periodismo.
Publicación de documentos, videos de asesinatos de civiles inocentes, exposición de crímenes de guerra. Esto es periodismo. Se llama conspiración. Es conspiración para cometer periodismo. Así que eso tiene que terminar. Instamos a todos a apoyar a Julian Assange en la lucha contra esta extradición. Assange enfrentaría hasta 5 años de prisión en Estados Unidos si es declarado culpable de los cargos de conspiración para cometer una intrusión informática. Jacopo Luzzi, Voz de América. Al igual que otros organismos multilaterales, el Fondo Monetario Internacional enfrenta la inusual situación de tener que sopesar a quien reconoce como autoridad de Venezuela, según la directora de este organismo, Christine Lagarde. Esto al tiempo de expresar preocupación por la crisis económica y humanitaria que atraviesa la nación. Bricio Segovia estuvo en las reuniones que el Banco Mundial y el FMI llevan adelante en Washington. Bricio, ¿qué comentaron los directivos de estas instituciones? Hola Belén, pues malas noticias para las economías avanzadas. De hecho, el Fondo Monetario Internacional tiene una predicción para este tipo de economías para este año, pues en general de descenso. Ahora bien, a diferencia de estas, la región de Latinoamérica y el Caribe experimentará un crecimiento de 4 décimas porcentuales para este año y 1 punto más para 2020. Sin embargo, la gran incógnita es Venezuela y lo que pueda pasar con ese país y cómo afectará a estas proyecciones para toda la región. Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, ha señalado que se están preparando tanto como pueden y como las condiciones se lo permiten. Una de las mayores dificultades que ha señalado es que el Fondo Monetario no es bienvenido en Venezuela y por lo tanto no pueden hacer evaluaciones desde el terreno. Ahora bien, ha señalado que en estos momentos la institución financiera está evaluando si reconocer al presidente interino Juan Guaidó como la autoridad legítima de ese país. Nos guiamos por nuestros miembros, así que depende de ellos indicar qué autoridad reconocen diplomáticamente para que nosotros procedamos. Tan pronto como lo hagan, procederemos. De todas las instituciones financieras internacionales, tan solo el Banco Interamericano de Desarrollo ha reconocido a Guaidó de momento. Ahí también en estas conferencias estaba en esta jornada presente el presidente del Banco Mundial, quien se mostró en la misma línea que Lagarde. Ahora bien, señaló sus intenciones de desarrollar un plan social de cara a un futuro en Venezuela. El banco se involucrará a medida que la situación evolucione y el banco se está preparando para ello, pero la situación aún es muy problemática en el terreno, en Venezuela. Y en cuanto a la economía global, el Fondo Monetario Internacional prevé una reducción de estos puntos hasta el 3.3, la peor desde la crisis económica. Uno de los grandes condicionantes será la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que dirá cómo avanzará la economía a nivel mundial. Bricio, muchas gracias. Nosotros estaremos atentos a las conclusiones que surjan como resultado de este encuentro entre representantes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Más adelante, asistencia humanitaria para Venezuela y el aporte de la ONU al alivio de la crisis humanitaria en Venezuela. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
El ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela a partir de un operativo del Comité Internacional de la Cruz Roja es recibido como un alivio por los venezolanos. El gobierno en disputa de Nicolás Maduro concedió el permiso para el ingreso de la asistencia. Nos acompaña Adriana Núñez Rabascal con más detalles desde Caracas. Adriana, ¿cómo respondió la oposición al anuncio de Maduro? El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, manifestó que al gobierno en disputa de Nicolás Maduro llegar a un acuerdo con la Cruz Roja Internacional está reconociendo lo que Guaidó califica como una grave crisis humanitaria en Venezuela y que se ha puesto de manifiesto en el mundo luego de que Naciones Unidas informara que 7 millones de venezolanos necesitan esa ayuda humanitaria. Guaidó también dijo que por primera vez los organismos multilaterales se ponen del lado del pueblo venezolano y no del gobierno de Maduro. Veamos el informe de Álvaro Algarra. Tras más de 3 años de espera, los venezolanos recibieron una noticia que podría afectar positivamente la vida de miles de personas. El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, reconoció una severa crisis en el sector salud y anunció un acuerdo con la Cruz Roja Internacional para que el país sudamericano reciba ayuda humanitaria. Llegamos a un acuerdo, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el gobierno bolivariano, de trabajar para conjuntamente con los organismos de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, traer a Venezuela todo el apoyo, toda la ayuda de carácter humanitaria que pueda traerse. Las reacciones no se hicieron esperar. Ramiro Valléndez, quien necesita medicamentos pues vive con Parkinson y le cuesta caminar, ve con satisfacción el anuncio. Es positivo, es bastante positivo porque hay mucha gente que no tiene para comer, mucho menos para comprar medicina. La medicina es tan importante como la comida. En ese mismo contexto, Pablo Rodríguez, intentando acceder a medicamentos para su columna y caminar desde un centro de salud, afirma que el problema es político e indica que las personas que se dedican a la política se desconectaron de los problemas de la ciudadanía. Los políticos son políticos, lo que buscan es llenarse de reales, sean de chavita, sean de la oposición. A pesar del permiso del gobierno en disputa para que entre la ayuda humanitaria a través de la Cruz Roja venezolana, el presidente de la Federación de Farmacéuticas del país, Freddy Ceballos, aseguró que no será una solución definitiva al problema de desabastecimiento de medicamentos. La ayuda humanitaria no va a solucionar el problema, nos va a dar un espacio, nos va a dar un colchón para tratar de paliar la situación que estamos viviendo, pero la verdadera solución aquí es aumentar la productividad de medicamentos a través de toda la industria nacional. Ceballos destaca que el país se encuentra actualmente en un 85% de desabastecimiento de medicinas e insumos. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas. Por cierto que hace algunas horas el ministro de Comunicación e Información del gobierno de Nicolás Maduro acusó a miembros del entorno de Juan Guaidó de supuestamente haber desviado fondos de la filial de PDVSA Citgo en Estados Unidos para financiar lo que el gobierno ha calificado como actos terroristas en Venezuela. Adriana, muchas gracias. Rusia acusó a Estados Unidos de intervencionismo tras reiterar su apoyo a Venezuela. La declaración se da desde la ONU, donde se trabaja para establecer un plan que permita la entrega de ayuda humanitaria por medio de la Cruz Roja Internacional. Rusia reitera desde Naciones Unidas su respaldo al gobierno en disputa de Nicolás Maduro y niega su presencia con fines militares en Venezuela. Venezuela necesita muchas cosas, necesita expertos y enviamos a muchos especialistas en soporte técnico que realmente pueden manejar los problemas actuales a los que se enfrentan. Por supuesto, problemas sin precedentes. Por lo tanto, no se trata de militares como se presentó. Estas afirmaciones se dan un día después del llamado hecho por el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, a que la ONU y a la comunidad internacional reconozcan al presidente interino Juan Guaidó como el legítimo mandatario de ese país. El régimen de Maduro no es solo una amenaza para el pueblo venezolano, también es una amenaza para la paz y la seguridad de la región en general. Dmitry Polyansky, viceembajador de Rusia ante la ONU, acusó a Estados Unidos de buscar un golpe de Estado contra Venezuela dentro de la ONU, así como de politizar la ayuda humanitaria. Esto mientras la oficina del secretario general Antonio Guterres trabaja de cerca con la Cruz Roja Internacional para proveer asistencia humanitaria.
Nosotros y nuestros socios humanitarios continuaremos las conversaciones con el gobierno de Venezuela sobre las necesidades humanitarias en el país y la mejor modalidad para expandir nuestras operaciones humanitarias. El plan de acción para asistir a la Cruz Roja, según Stefan Dujarric, continúa siendo negociado. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Después de la pausa, amenazas a una de las voces más críticas en Nicaragua y los desafíos de una empresa emergente en la bolsa. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. La Iglesia Católica de Nicaragua denunció que sus sacerdotes están siendo víctimas de espionaje y amenazas de muerte. Incluso uno de sus obispos más críticos al gobierno, Silvio Báez, denunció un supuesto plan para asesinarlo. Esta señora llevándote esta gallina. Silvio Báez, quien es considerado el obispo católico más crítico del gobierno del presidente Daniel Ortega, denunció que hace unos meses fue informado por el gobierno de Estados Unidos de que en Nicaragua había un plan en su contra. Recibí una llamada del Departamento de Política de la Embajada de los Estados Unidos para decirme que tenían plena certeza que había un plan para asesinarme, que tuviera cuidado porque iba a ocurrir en los próximos días. El caso del obispo Báez no es aislado, aseguran altos jerarcas de la Iglesia Católica nicaragüense. Carlos Avilés, vicario de la Arquidiócesis de Managua, aseguró que las amenazas contra sacerdotes no han cesado desde que iniciaron las protestas contra el gobierno. Varios obispos han sido amenazados, y unos más, unos menos. Eso depende de la situación que toman por la verdad, por la justicia. Hay gente fanática que es incapaz de entender lo que viene del Evangelio. Las autoridades gubernamentales no han prestado oídos a las amenazas contra Silvio Báez y otros sacerdotes porque carecen de fundamento y pruebas, aseguró a La Voz de América el diputado sandinista Jacinto Suárez. Yo creo que es poco creíble eso, de que estén diciendo de que se tiene que ir porque lo están amenazando y que se tiene que ir al Vaticano. Yo no creo que sea una cosa seria y consistente, porque ni siquiera dan la más mínima evidencia de que eso sea cierto. Luego de las amenazas de muerte contra el obispo Silvio Báez, el Papa Francisco le notificó que será enviado al Vaticano para continuar su trabajo pastoral. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Como un movimiento positivo con retos, califican los expertos el hecho de que Uber formalice su oferta pública inicial. La empresa se acerca a la posibilidad de que sus acciones sean cotizadas en la Bolsa de Valores.
Una nueva posibilidad de ganar confianza en países y ciudades en los que Uber no ha tenido la mejor acogida queda abierta ante la transición de que la empresa pase de ser privada a ser pública, opina Arun Sudarajan, profesor de negocios de la Universidad de Nueva York. Ser una empresa pública legitimiza a la compañía, proporciona más transparencia y esto podría proporcionar más confianza, especialmente en países donde Uber ha enfrentado desafíos. Aunque el triunfo, asegura, no está en la transición. Uber puede ser la compañía de billones de dólares y continuar perdiendo dinero mientras crece, o puede reducir sus pérdidas al tiempo que reduce sus ganancias. Pese a los beneficios que los expertos señalan la compañía podría enfrentar, hay retos aún más grandes, afirma James Parrott, director de políticas económicas en New School. Creo que la compañía tiene desafíos reales para establecer mejores relaciones con los conductores en términos de compensación y cómo se gestiona su trabajo. Según el experto, Lyft, el principal competidor de Uber en servicios de transporte vía aplicaciones móviles, generó un incentivo entre los conductores ofreciéndoles ciertos beneficios al tiempo que hacía su transición de lo privado a lo público. Sería interesante ver si Uber planea hacer algo como eso. Después de todo, su éxito como empresa y su rápido crecimiento ha sido totalmente una dependencia de un gran número de conductores que desean hacer una inversión significativa por su cuenta en sus vehículos. Nueva York ha sido una de las ciudades en las que la empresa ha enfrentado fuerte oposición. En diversas ocasiones, los conductores se han reunido a protestar por el porcentaje que les llega comparado con lo que el cliente paga. Los afectados aseguran que la mayor ganancia la recibe Uber como empresa. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. La primera ministra británica Theresa May defendió este jueves su decisión de retrasar Brexit y buscar un plan de salida de avenencia con el opositor Partido Laborista. La Unión Europea acordó retrasar el Brexit unos 6 meses hasta el 31 de octubre, mientras que May busca un acuerdo con el Partido Laborista que espera ayude a que su acuerdo de salida, 3 veces rechazado, sea aprobado por el Parlamento. El líder laborista Jeremy Corbyn dijo que la última extensión representó un fracaso diplomático para el gobierno, pero agradeció los indicios de que May estaría dispuesta a llegar a un acuerdo. En instantes, tecnología aplicada a la medicina y los desafíos de la expansión de la inteligencia artificial. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. $900 millones de personas fueron a las urnas este jueves en India en lo que se considera como los comicios más grandes del mundo. El actual primer ministro Narendra Modi se candidató a un segundo mandato. Los votantes elegirán además unos 543 miembros de la Cámara Baja del Parlamento.
Científicos y fabricantes buscan formas de reducir el tamaño y la complejidad de los equipos médicos, desde escáneres hasta dispositivos para fisioterapia. La tecnología está contribuyendo a este fin. En la exposición de la Convención Europea de Neurología se evidencia el esfuerzo de los investigadores en reducir los dispositivos de rehabilitación. Construimos la pelota Neuro como un dispositivo con el que puedes entrenar todos los días y es realmente divertido. Lo hicimos pequeño y portátil para que puedas hacerlo en cualquier lugar, en casa o en fisioterapia, y significa que las personas realmente pueden comenzar a hacer el entrenamiento a diario en lugar de solo esporádicamente o de vez en cuando. Según la compañía, Neuroball ha sido diseñada con la participación de fisioterapeutas. Al comienzo del juego, el usuario calibra la pelota para que responda a los movimientos de sus manos. Así que tenemos una serie de juegos diferentes que entrenan diferentes movimientos de terapia. Tenemos un juego de buceo en el que debes hacer flexiones y extensiones para controlar el buzo, que se traduce en éxito durante el juego. Así que cuanto más repeticiones hagas, más éxito tendrás. La pelota actualmente solo funciona con tabletas y computadoras portátiles del sistema operativo Android. Por otra parte, los escáneres de alta tecnología permiten a los médicos y científicos ver detalles minuciosos dentro del cuerpo. La compañía EM Tensor fabrica un escáner con un sistema que permite a los paramédicos enviar imágenes en tercera dimensión al hospital en los próximos 10 minutos de llegada del paciente. Lina Correa, Voz de América. La inteligencia artificial está en expansión. Sin embargo, los científicos coinciden en que a pesar de los avances en esta tecnología, los robots nunca podrán emular el humor de los seres humanos. Comediantes, lingüistas y científicos han acertado en un hecho muy preciso, en que por mucho que se avance, la inteligencia artificial nunca podrá imitar el humor de los humanos. Podrías hacer que la inteligencia artificial repita los chistes que escribo, las cosas que siento, pero nunca podrías hacer que esa inteligencia se convierta en mí. No puedes debido a mi experiencia como ser humano. Curtis Matthews es un humorista que enseña comedia en San Francisco y afirma que hacer reír a las personas no es tarea para un robot, pues las máquinas solo repiten chistes programados y el humor va más allá. Porque solemos reírnos de la respuesta incorrecta o de la respuesta rara. Matthews explica que la comedia es un proceso de razonamiento en el que intervienen anécdotas, vivencias del ser humano. Los expertos dicen que comprender el humor puede ser una de las últimas cosas que separa a los humanos de las máquinas cada vez más inteligentes. El humor es muy sutil, ya que requiere mucha comprensión de las reglas sociales y los contextos humanos. Heather Knight es científica de la Universidad de Oregon y creó un robot de comedia para ayudarla a diseñar máquinas que interactúen mejor con los humanos. Pero los expertos informáticos están de acuerdo en que la gente es mucho mejor en la comedia que los robots, al menos por ahora. José Pernalete, Voz de América. Residentes y turistas en Tailandia participan de una colorida celebración en conmemoración de las festividades por el Año Nuevo Tailandés. Con coloridos diseños de flores, estos elefantes participan de los bailes y divertidos juegos con agua para refrescarse del intenso calor característico de esta temporada. Les informó Belén Mora.